Se establece también una nueva fórmula de cálculo de la compensación por tiempo de servicio CTS sobre la base de la nueva remuneración consolidada. A la fecha, señor presidente, se ha beneficiado a todo el personal de las Fuerzas Armadas, logrando un aumento de hasta un 24% en las remuneraciones para el caso del personal de oficiales y del 26% para el caso del personal subalterno. Reforma previsional del personal militar de las Fuerzas Armadas. Establece subsidios póstumos y por invalidez a favor del actual personal y sus viudas, en los casos de fallecimiento o invalidez permanente ocurrido en acción de armas, en acto del servicio o a consecuencia del servicio. A la fecha se viene beneficiando a más de 100.000 pensionistas de las Fuerzas Armadas con incrementos en sus pensiones que van desde el 31% para el caso de personal de oficiales y del 32% para el caso de personal subalterno. Los referidos incrementos se vienen aplicando desde el mes de diciembre del 2012. Asimismo, existen un conjunto de reformas que son de importancia para la gestión, como modernización de las Fuerzas Armadas, nueva ley de organización y funciones del Ministerio de Defensa, creación de la Agencia de Compras, reformulación de las leyes de las instituciones armadas y Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ley de Situación Militar de Oficiales de las Fuerzas Armadas, así como la Ley de Suboficiales, Técnicos y Supervisores de las Fuerzas Armadas, Ley del Servicio Militar y Régimen Disciplinario del Personal Militar de las Fuerzas Armadas. Ahora quisiera proceder a presentar el proyecto de presupuesto del año 2014. El presupuesto para el año 2014 asciende a 6.849 millones de nuevos soles por toda fuente de financiamiento. En cuanto al rubro personal y obligaciones sociales, en comparación al año fiscal 2013, existe un incremento de 904 millones de soles destinados a financiar la segunda etapa de la reforma salarial del personal militar de las Fuerzas Armadas. Asimismo, en materia de pensiones y otras previsiones sociales, se ha incrementado en 61 millones destinados a financiar la reforma previsional del personal militar de las Fuerzas Armadas, que, entre otros, establece, como ya se comentó, subsidios póstumos y por invalidez a favor del actual personal y sus viudas, en los casos de fallecimiento o invalidez permanente ocurrido en acción de armas, en acto de servicio o a consecuencia del servicio. En cuanto a bienes y servicios, como se aprecia en la lámina, se financiará el desarrollo de operaciones militares en la zona de emergencia Braem. Además, se está garantizando mínimamente el desarrollo de ejercicios de entrenamiento y el servicio de mantenimiento y adquisición de repuestos para los equipos y sistemas de armas de las Fuerzas Armadas. También, otro rubro que amerita mencionar es la adquisición de activos no financieros destinados a reponer el equipamiento militar, así como la ejecución de un conjunto de proyectos de inversión pública, los cuales se financian principalmente con operaciones de endeudamiento interno. Finalmente, se tiene garantizado el pago de subvenciones a personas jurídicas autorizadas por ley, los gastos de inteligencia, servicio de deuda, entre otros. En general, señor presidente, el presupuesto asignado permitirá continuar recuperando la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas a través de la reposición de equipos, sistema de armas y el mantenimiento de los mismos, los cuales en detalle han sido expuestos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República por el titular del despacho, el ministro Cateriano. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Daniel Figalo Rivadeneira. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a la representación nacional, las congresistas, los congresistas, ministras, ministros, personal, asesores presentes, invitados. Esperando un poco
Listo. Gracias. Siguiente, por favor. El Ministerio de Justicia tiene como visión ser reconocido por la sociedad como un sector moderno, presente y efectivo, articulador, promotor y ejecutor de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia, otorguen seguridad jurídica y promuevan, defiendan y protejan los derechos humanos. Asimismo, cumple una firme asesoría y defensa de los intereses del Estado constitucional de derecho. Estos propósitos se realizan en la ejecución de 5 líneas estratégicas, una relacionada con la implementación de la política criminal y penitenciaria, y ahora el enfoque que voy a exponer va a ser en torno a la seguridad ciudadana, uno de asesoría y defensa jurídica del Estado eficiente y oportuna, con énfasis en la lucha contra la corrupción, acceso y calidad de servicios de justicia, con énfasis en poblaciones vulnerables, promoción y protección de los derechos humanos y fortalecimiento del marco regulatorio. Siguiente. ¿Cuáles son las metas para el año 2014? Precisamente dentro de esta necesidad de abordar la problemática de la seguridad ciudadana, este asunto también tiene que enfocarse desde la política criminal y penitenciaria, y eso supone una gran inversión de parte del Estado. Decíamos ya en anteriores oportunidades que un tema trascendental a tratar es el desfase que hay entre la habitabilidad en el sistema penitenciario, en los recintos penitenciarios, la posibilidad de realizar al interior de estos recintos penitenciarios el tratamiento y los problemas de seguridad que enfrentamos en estos, precisamente porque hay, digamos, espacio para 26.000 aproximadamente y tenemos cerca de 67.000 internos y cada vez van a ser más. Entonces, frente a esta circunstancia, una de las metas será iniciar ya la construcción de 5 megapenales en Ica, Ancash, Piura, Arequipa y Moquegua. Cada penal tendrá una capacidad para 3.168 internos, con sus sistemas de tratamiento, sistema adecuado y moderno de seguridad, etc. Con esto se incrementará, para poder, digamos, medir de alguna manera este tema, se incrementará en 55% la actual capacidad de albergue que se existe, solo para poder tener una referencia de medida. Pero también ya el Instituto Nacional Penitenciario incrementará, a propósito de ya la conclusión de unas obras, en 11% más la capacidad de albergue, precisamente en nuevas unidades en Trujillo para hombres y mujeres, y también en Chincha, Cochamarca, Río Negro, entre otros. También iniciaremos una serie de expedientes técnicos para continuar con nuestro propósito. Pero debemos de apresurarnos para poder ir a la par de la política penitenciaria y la política criminal y de cara a enfrentar la problemática de la seguridad ciudadana. En este sentido, ya con Proinversión, se ha presentado una iniciativa pública para trasladar los penales que se encuentran en la ciudad de Lima y el penal de Quencoro, que se encuentra en Cusco. Este traslado va a producir también nuevos albergues y nuevos tratamiento o espacios para tratamiento. ¿Por qué? Porque si en un penal, por ejemplo, hay 6.000 o 9.000 internos y su capacidad es para 4.000 o 3.000, el nuevo penal va a tener una capacidad adecuada. Con esto vamos a lograr entonces 36% más de capacidad de albergue. Con estas medidas vamos a haber incrementado en 100%. Es decir, la cantidad de albergue y posibilidades de tratamiento que habían se duplica. Sin precedentes esta inversión, que es un esfuerzo del Gobierno para lograr este compromiso con la seguridad ciudadana. También se adjudicará en el año 2004 el servicio de vigilancia electrónica personal, conocido como grilletes electrónicos, y también se adjudicará ya al inicio de año el proyecto para la instalación de bloqueadores, y esto permitirá instalar en 33 penales el sistema de bloqueadores, comenzando el año que viene en 17 establecimientos penitenciarios. Los nuevos que se construyan ya tendrán todos los sistemas de bloqueadores instalados. Luego, ya en una articulación Minjus, INPE y CONAPOC. Y además en aplicación o en respuesta a una serie de asuntos que han sido tratados por la legislación, se implementará el sistema de control reforzado de internos de criminalidad organizada,
Un sistema que provocará, digamos, determinar dónde están las visitas, a dónde van de los internos que han sido condenados por asociación ilícita para delinquir o crimen organizado. 11 salas de videoconferencia se implementarán para poder bajar o eliminar el riesgo de fuga y ya sea en los traslados o a propósito de la realización de las audiencias. Ya estará operativo a nivel nacional, esto en relación con el Ministerio del Interior, el sistema de registros y comunicación de denuncias por faltas contra la persona y el patrimonio, precisamente en aplicación de una norma dictada por este Parlamento que ya ante la reincidencia y la habitualidad de faltas produce, digamos, el efecto del delito y a su procesamiento y probablemente el internamiento en un recinto penitenciario. Necesitamos ese registro para poder determinar, a ver, quién es el reincidente y quién es el habitual. El reglamento ya en los próximos días va a ser aprobado y su instalación va a estar en los próximos meses, en enero a más tardar. Con la CONAPOC hemos aprobado el plan de política criminal priorizado. El CONAPOC nos ha mandado, nos indica la línea, y la línea es priorizar planes nacionales en relación a ciertos delitos, concentrándonos en los delitos contra el patrimonio, contra la trata de personas, violación sexual, menores de edad, sicariato y minería ilegal. Eso haremos el año 2014. En la implementación de redes locales de política criminal en La Libertad y en Arequipa. Implementación del Observatorio Nacional del Delito. Implementación en La Libertad y en Lambayeque del Plan Nacional de Prevención y Tratamiento de Adolescente en conflicto con la ley penal, que también ha sido aprobado. Vamos a presentar proyectos relacionados con normas reglamentarias para la protección del agente cubierto, proyecto de ley contra el sicariato menor, también proyecto de ley sobre la posesión legítima de armas blancas y registro electrónico de violadores sexuales. Sobre anticorrupción vamos a presentar también una serie de proyectos de ley que ya estamos trabajando, afinando, poniendo los puntos finales, sobre medidas contra la corrupción en el ejercicio de la función policial y de la abogacía, proyecto de ley que regula la responsabilidad de las personas jurídicas frente al cohecho transnacional, entre otros. Asimismo, vamos a incrementar la recuperación del dinero que se han, es producto de las condenas que se han realizado en los procesos de corrupción. El 2.04 del dinero frente a esas condenas será recuperado, más de 22 millones. Modificaremos el actual marco normativo mediante la nueva ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, que será puesto a disposición del Parlamento para su debate y aprobación, creando la Procuraduría General de la República. Se generará el acceso gratuito a las normas con rango de ley contenidas en el Sistema Peruano de Información Jurídica del Estado para poder lograr mejores niveles de ciudadanía. Siguiente. Realizaremos obras en Ferreñafe, Moyobamba y Pacasmayo. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de los servicios de justicia. En un tema que hemos encontrado una intensa necesidad de la población. Es el tema vinculado con la defensa de víctimas. Ya nuestra normativa interna reconoce que es necesario fortalecer e implementar el sistema de víctimas. Es un compromiso de este Gobierno y del Ministerio implementar, ampliar y fortalecer el servicio de defensa pública en materia de víctimas en todos los distritos judiciales del Perú. Además, también iremos al Braem con unos sistemas de asistencia legal gratuita itinerantes, Andarapa, Caquiabamba, Pacobamba, en Andahuaylas también y en el Centro de Conciliación Sibia y Mazamari. Vamos a incrementar también en 5% los patrocinios de la defensa pública y en 25% las asesorías legales relacionadas con esos temas. Siguiente, por favor. En el marco de la SUNARP se concluirán obras de ampliaciones en diversas oficinas registrales, en la oficina registral de Rebaliati, en la de Chiclayo, Chachapoyas, Huaraz, Bagua e Iquitos, y además en la oficina de Lima de Bienes Muebles. También se desarrollará y ejecutará el proyecto de digitalización de documentos registrales. Se implementará la firma digital en los actos registrales
y se incrementará en 6% la inscripción de títulos respecto del año anterior. Siguiente, por favor. Con relación a los derechos humanos y su promoción y protección, ya se dictó el reglamento de la ley de la protección de datos personales, de modo tal que tenemos que fortalecer la institucionalidad en esa materia y fortaleceremos entonces la capacidad operativa de las direcciones de esa denominada Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. La autoridad inscribirá 120 bancos de datos personales, tanto de la administración pública como de la privada. En el tema de SEMAN, se proyecta atender a 13.548 personas con el programa de reparaciones económicas a nivel nacional, cifra que representa 15% más respecto de la meta del 2013. Y también se proyecta atender a 100 comunidades beneficiarias del programa de reparaciones colectivas. Además, presentaremos la primera encuesta nacional de opinión pública sobre percepciones en derechos humanos, que ya hemos realizado. Se concluirá ya en el tema del fortalecimiento, siguiente por favor, del marco regulatorio, con el concurso público nacional de méritos para el ingreso a la función notarial. Esta es una norma dictada por el Parlamento que indica que a nivel nacional se debe realizar el concurso de notarios. Ya concluimos con la etapa de preinscripción, la etapa de inscripción de los candidatos y estamos en la etapa de evaluación curricular. Culminaremos en abril de 2004 con este concurso, instalando ya los notarios que la comunidad tanto reclama. Continuaremos con el proceso de identificación y difusión de las normas en vigencia del Poder Ejecutivo, entre otros. Sobre el presupuesto y su variación. Gracias. En el año 2012 ejecutamos en suma 86% en el sector. En el caso del Ministerio de Justicia, 87%, en el caso del INPE, 89% y en el caso de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, 84%. Todos los elementos del sector van a incrementar su ejecución y por ende vamos a llegar a diciembre, como mínimo, al 91%. Siguiente, por favor. La evaluación del presupuesto en el sector justicia ha supuesto un incremento ya desde el 2012. En el 2012 se incrementó 27.89% y en el 2013 el incremento será 41.30%. Siguiente, por favor. Gracias. Ahí. Minjust tiene un incremento del 123%. Esta cifra de 123% se sustenta esencialmente en aquella inversión que se está realizando vinculado a los 5 megapenales. El INPE 26% y el SUNARP 14.8%. ¿Regresar? Siguiente. Implementación del presupuesto por resultados. Tenemos cuatro programas presupuestales. Mejora de los servicios del sistema de justicia penal. Este programa lo compartimos con el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y el Ministerio del Interior. Este programa involucra 58.180.116 soles. Luego tenemos el programa de inserción social positiva de la población penal, a cargo del INPE, y también el programa Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios, donde están las inversiones vinculadas al tema de ampliación de albergues, y los servicios registrales accesibles, oportunos y con cobertura universal, a cargo de la SUNARP. En total, los programas por resultados, programas presupuestales de 2014, representan el 68% del total del presupuesto para el año 2014. Siguiente. Siguiente. Muy rápidamente, principales intervenciones de 2013. Se incorporan 910 agentes de seguridad del INPE. Se entregan 20 unidades móviles acondicionados para mejor traslado, 50 más luego. El programa de inserción social crece, incorporando el programa CREO, incorporando a este programa para la reinserción positiva, construyendo rutas de esperanza, incrementándose en 172%. Respecto del Minjust, se aprobó el Plan Nacional, como decíamos, de prevención y tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal.
Se creó el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad. ¿Para qué? Para homologar las cifras. No teníamos cifras homologadas respecto del crimen. Se crea un equipo técnico conformado por el Instituto Nacional Penitenciario y la Secretaría Técnica del CONAPOC para presentar a la CONAPOC normas relativas a la política relacionada con los beneficios penitenciarios. Siguiente. Se aprueba el Plan Anticorrupción del Sector Justicia. Se realiza un diagnóstico sobre la situación del sistema de integridad en el sistema de justicia. Proyectos de ley en materia de seguridad ciudadana, crimen organizado y corrupción que han sido adoptados por el Parlamento. Se logró la inscripción preventiva de 119 embargos. Se recuperó 1.573.319 soles en los procesos anticorrupción. Se realizan seguimientos a recuperaciones por concepto de sentencias a favor del Estado por un monto superior a 4 millones de nuevos soles. Siguiente. Se inauguró un centro de asistencia legal gratuito en Comas, 2 en Villa El Salvador y en Villa María del Triunfo. Se realizaron 4 megacampañas de difusión y además de acercamiento de la política de defensa pública y asistencia legal en materia de alimentos, en materia de trata de personas y en materia de derecho de identidad. En la SUNAP se han registrado la inscripción de 1.959.367 títulos, proyectándose más de 2 millones para finales del 2003. Siguiente. Respecto de la Autoridad Nacional de Datos Personales, se aprobó el reglamento, como ya dije, y la Autoridad de Protección de Datos Personales ha llegado a través de conferencias de difusión a más de 1.800 personas. Se han beneficiado 11.740 personas en relación con las víctimas de la violencia que ha sido en el periodo de 80 a 2000 y se atendieron 100 reparaciones colectivas. Siguiente. El concurso, como dije, de notarios a nivel nacional está en la etapa curricular y también está a disposición de toda la comunidad propuestas de reformas de leyes tan importantes como la del proceso contencioso administrativo, procedimiento administrativo general, nueva ley de bases para la administración pública. Siguiente. Los principales proyectos que se han desarrollado en el 2013 son los relacionados con la viabilidad de los penales, con el incremento de la capacidad de albergue que ha permitido ya para el 2014 realizar las obras y culminar muchas de ellas. Siguiente. También lo relacionado con el mejoramiento de los servicios de justicia, por ejemplo, en el caso de Lambayeque y en el caso de Motupe, Leonardo Ortiz, Cutervo, Jaén y San Ignacio. Y en el caso de la SUNAR, la mejora de la infraestructura de las oficinas registrales en la sede de Rebagliati. Eso es todo. Muchas gracias, presidente. Congresistas. Señor ministro, muchas gracias. Seguidamente, el uso de la palabra para la señora ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara Velázquez. Puede usted usar el podio. Buenas tardes, señor presidente del Congreso. Por vuestro intermedio, un saludo a la representación nacional, a los señores representantes de los poderes públicos del Estado y demás autoridades presentes. Quisiera hacer la exposición desde este ángulo para poder tener acceso a la pantalla y puedan conocer la sustentación del proyecto de presupuesto 2014 del sector de mujer y poblaciones vulnerables. Nuestra exposición será muy breve, presidente. La hemos dividido en 4 partes diferenciadas. La primera, el objetivo del presupuesto del sector. En segundo lugar, las principales metas al 2014. En tercer lugar, las acciones del Ministerio para el próximo ejercicio anual. En cuarto orden, la variación del presupuesto con respecto al ejercicio actual, es decir, cómo varía del 2013 al 2014. Y finalmente, las principales intervenciones, y señalo las principales intervenciones para no hacer larga la exposición, de nuestro Ministerio en el próximo año. Como vemos en pantalla, la misión sectorial que todos conocemos ya del Ministerio de la Mujer es que somos el ente rector de las políticas nacionales y sectoriales sobre mujer y poblaciones vulnerables. Diseña, establece, promueve, ejecuta y supervisa políticas públicas a favor de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores,
personas con discapacidad, nuestros migrantes internos y desplazados, para garantizar el ejercicio de sus derechos y una vida libre de violencia, desprotección y discriminación en el marco de una cultura de paz. El objetivo estratégico de nuestro sector, como podremos ver, de cara al desarrollo del milenio, nuestro objetivo 3 es promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, en tanto que en el Plan Bicentenario el objetivo nacional número 1 es la plena vigencia de los derechos fundamentales y dignidad de las personas. Y finalmente, en el marco del Acuerdo Nacional, nos remitimos a la política número 11, que es la promoción de la igualdad de oportunidades, y la política número 16, que es el fortalecimiento de la familia, promoción y protección de la niñez, la adolescencia y la juventud. Ahora, la misión sectorial está enmarcada de acuerdo al Plan Estratégico Sectorial del Ministerio de la Mujer 2013-2016, que fuera aprobada el 26 de junio del año en curso mediante una resolución ministerial que fue la 154-2013-MIN. Principales metas, resultados al 2014. Ustedes pueden apreciar en pantalla y en el resumen que hemos alcanzado que nuestras principales metas para el próximo año, de acuerdo a los programas